Oyentes de Radio María, qué gusto estar con ustedes a esta hora. Y va a ser un momento especial, fundamental. Ojalá que nos acompañen en todo el país. Saludo a nuestra audiencia en todos los puntos de Colombia y a quienes nos siguen en las redes sociales. Muchísimas gracias en el mundo. Pues esta mañana tengo aquí en la radio la presencia del doctor Juan Fernando Saldarriaga, un connotado cirujano plástico, una persona que creo va siendo más conocida en el ámbito del país porque ha experimentado todo un proceso de conversión muy interesante. Y por eso creo que es un invitado de excepción y ojalá que podamos disfrutar en esta hora de su experiencia. Doctor Juan Fernando, muchas gracias por estar con nosotros en Radio María. Muy buenos días, padre, muy buenos días para todos los radioescuchas y para todas las personitas que nos ven. Es un gran honor para mí estar aquí, para estar al servicio del Señor y todo para la gloria de Dios. Muchísimas gracias, doctor Juan Fernando. ¿Usted es oriundo de Medellín? Sí, yo nací aquí en Medellín. En la ciudad de Medellín, muy bien. Bueno, doctor, yo voy a intervenir muy poco y quiero dejarle el micrófono para que nos cuente de su labor profesional, de su encuentro con Dios. Ya son 23 años de vida profesional y él me dice que desde hace 5 años cambió su perspectiva en el trabajo que él realiza como cirujano plástico. Doctor, pues muchas gracias y entonces coméntenos algo de su infancia, adolescencia, de su vida, de su labor y de su encuentro con Dios. Perfecto, voy a tratar de ser un poco breve porque el testimonio siempre pues dura como 1 horita y media, pero bueno, vamos a tratar de resumir. Les cuento desde mi niñez, soy el menor de 3 hermanos, un hogar católico donde me infundieron la fe desde pequeño, la Sagrada Eucaristía, los sacramentos, el Santo Rosario. Tuve una infancia muy feliz. La adolescencia a los 16 años terminé mis estudios de bachillerato, estuve en colegios católicos de sacerdotes. Empecé la Universidad de Medicina a los 16 años. Alrededor de los 18 años, pues tenía una familia muy bien conformada. Mis 2 hermanos mayores se habían ido a estudiar al exterior. Yo estaba solo con mi padre y mi madre. Mi papá para mí era un superhéroe porque me daba todo el gusto del mundo, me contemplaba mucho desde que yo le respondiera en mis estudios. Entonces, y era un muy buen papá, nunca estaba fuera de casa, no era de fiestas ni de amigos, siempre estaba con nosotros fines de semana. Era un superhéroe para mí. Alrededor de los 18 años, algún día mi madre me dice: Juan, ya cumpliste tu mayoría de edad, tengo que decirte algo para que tú tomes una decisión. Tu padre tiene otra mujer y yo me voy a separar de él. Yo le dije: mamá, ¿estás loca? ¿Por qué dices eso? Pues mi papá nunca está afuera, mi papá está con nosotros los fines de semana en la finca, estamos siempre juntos, ¿tú de dónde sacas eso? Pues mi madre hizo la forma de que yo viera a mi papá precisamente con otra mujer, y ese superhéroe que yo tenía por allá en un pedestal altísimo, claro, no sé cuántos metros bajo tierra lo puse, yo mismo lo eché de la casa. Me quedé viviendo con mi mamá. Para mi madre fue una situación muy dura porque eran 28 años de matrimonio. Claro. Ella cayó en una depresión muy profunda. Empezamos a chocar mucho entre ella y yo porque la única persona que ella tenía para descargar todo su dolor era yo. Sus familiares no estaban aquí, sino en el exterior. Prácticamente, entonces, empezó una situación difícil. Yo empecé para atrás en la universidad. Mi hermana que vivía en el exterior se vino para Colombia nuevamente, entonces le dije: hazte cargo de mi mamá porque yo voy para atrás en todo. Yo tenía una microempresa que mi papá me enseñó a crear desde joven y ganaba mis ingresos mensuales, entonces yo dije: me voy a vivir solo. Y mi hermana se quedó viviendo con mi mamá. Entonces me fui a vivir solo. Mi vida sexual había iniciado a los 15 años, en ese momento era normal. Tenía ya relaciones sexuales desde los 15 años, pero era algo normal. Cuando me fui a vivir solo, pues esto se volvió más común, más frecuente. Yo lo seguía viendo siempre normal porque de pronto en ese momento no tenía la conciencia ni el conocimiento real de que eso era fornicar y que estaba en un pecado. Para mí yo era, para los amigos, el que conseguía a todas las chicas, entonces era muy normal para mí en ese momento.
Bueno, volví a empezar la carrera de medicina, terminé la carrera de medicina. Cuando terminé la carrera de medicina me fui a estudiar al Brasil la especialización en cirugía plástica. Todo ese tiempo de vivir solo es un libertinaje donde yo encontraba prácticamente como la felicidad de la vida, para mí era la sexualidad, ¿ok? Y lo vivía totalmente normal y bien en ese momento. En la especialización en el Brasil, pues esta inclinación por las mujeres se aumentó más porque es un país todavía más libertino que el nuestro. Bueno, regreso nuevamente a Colombia, llego aquí a Medellín, llegué de una vez a una clínica en la ciudad, en el barrio El Poblado, empecé a trabajar y me empezó a ir muy bien en la cirugía estética, porque yo estudié cirugía estética, entonces empecé a hacer liposucciones, abdominoplastias, estiramientos de cara, implantes de senos, implantes de glúteos, todas las cirugías de la cabeza a los pies que fueran estéticas, exactamente. Me empezó a ir muy bien, empecé a tener muchas pacientes, empecé a ganar mucho dinero, y desde que yo me fui a vivir solo, recuerdo que prácticamente ahí me abandoné de Jesús. O sea, uno que otro domingo de pronto me acordaba de la Eucaristía, pero incluso confesaba en pecado sin saberlo en ese momento, sin ser consciente. Pero ya cuando me fui para el Brasil y empecé a estudiar la cirugía plástica y a ganar dinero, me olvidé de Dios y conseguí otros tres dioses: poder, placer y tener. Porque ya tenía la cuenta bancaria llena, tenía apartamento lujoso, carro último modelo, dinero en la cuenta. Entonces empecé a ver, como nos muestra el mundo, a buscar la felicidad en todas las cosas materiales. Entonces empecé a conseguir todos los lujos que el hombre busca, todos los juguetes que decimos los hombres, que el carro de carreras, entonces me volví piloto de carro de carreras, que la moto de alto cilindraje, que lancha para esquiar, que jet skis, que caballos de exposición, la bicicleta, la fiesta, la rumba, los amigos, la ropa, el reloj costoso, o sea, todo lo que el mundo materialmente te vende como felicidad. Y esto me llevaba a que ese vicio, que en ese momento yo no lo identificaba así, por las mujeres, se aumentara cada vez más. ¿Por qué? Porque ya era más fácil tener la mujer que quería en mi cama. Prácticamente, simplemente yo las tenía al frente en mi consultorio, porque entonces ya empezaron a llegar modelos, reinas, todo este tipo de pacientes. Entonces yo prácticamente no tenía que ni buscar mucho, porque prácticamente al frente las tenía. Era cuestión de solo negociar el precio de la cirugía por después estar en la cama, ¿cierto? Nunca veía eso mal. Yo estaba soltero, podía hacer lo que quería, no estaba casado. Fue pasando el tiempo, alrededor más o menos ya iba para los 38, 39 años, ya mis amigos de la universidad, mis compañeros de la clínica, todos ya casados con hijos, y yo todavía nada. Necesito aquella mujer, a la otra, porque ya se vuelven como trofeos. Ya. Yo quiero la revista, es la de la revista de Soho, yo quiero aquella, yo quiero aquella, quiero aquella. Entonces viene a crearse esa ansiedad por tener esa mujer que quieres, entonces obviamente yo decía... Pero entonces era muy buen cirujano y se aprovechaba de esa Claro, circunstancia. claro, me aprovechaba entonces, pues, de las circunstancias de tener dinero, poder, o sea, poder, placer y tener. Porque todas esas cosas juntas, prácticamente yo no era ir a prostíbulo ni esas cosas, pero hacía una prostitución fina, por decirlo así, porque si quería una mujer, le pagaba el restaurante más costoso, el hotel más costoso, el viaje, lo que fuera, por tenerla, ¿cierto? Entonces, con esos ingredientes, prácticamente podía conseguir casi lo que quería. Yo tenía un lema: voy a estar en la cama con todas las mujeres que pueda tener para que el día que me case no cometa el mismo error de mi papá. Ahí vienen las heridas que traemos en el corazón, tantas heridas que traemos de la juventud, de la niñez, de la adolescencia, y salen a flote, pero en ese momento yo no lo interpretaba, no sabía que eso era una herida, sino que en la conciencia me hablaba. Entonces decía, no, 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 cuando ya esté cansada, en ese momento pienso en casarme. Entonces no me dejaba agarrar de ninguna novia, prácticamente yo creo que a casi todas le era infiel. A los 39 años más o menos veía en las vallas de la ciudad una modelo que era de modelo de ropa interior, de vestidos de baño, y yo decía, uy, qué linda, qué rico, una mujer así como esposa. Y yo la veía en la calle, en la fiesta, en la rumba, por todas partes. Algún día me pasa por el lado y la conciencia por allá, Diosito, yo que estaba alejado de Dios, dame una mujer de estas como esposa. Pues esa voz al tiempo se volvió cierta, porque al tiempo la conocí. A los 6 meses de estar de novios, prácticamente nos fuimos a vivir juntos, error garrafal, y a los 9 meses prácticamente ya estábamos
casándonos. O sea, a los 6 meses le propuse matrimonio, a los 9 meses nos casamos. ¿Qué conocí yo de ella? Su cuerpo y lo que cada uno se vendió, porque todo era bueno, todo era fiesta, todo era la comida, el restaurante, el paseo, el viaje, todo era bueno. O sea, prácticamente que conocí de ella, su cuerpo y nada más. Recuerdo que estábamos en el altar en el día del matrimonio, que nos casamos por la iglesia, simplemente por una tradición, porque su familia era católica, mi familia era católica, pero alejados de Dios ambos, todos perdidos en el mundo, ambos perdidos en el mundo. Pero estábamos allí en la iglesia, recuerdo que el curso prematrimonial lo hicimos en un solo día, el más rápido que encontramos, no paramos bolas, en mi soberbia, mi ego, ellos que me van a decir cómo voy a manejar mi vida, pero lo hice por un requisito. Claro. En el altar recuerdo que frente al crucifijo, toda la Eucaristía, yo miraba el crucifijo y decía, Señor, no me dejes cometer el mismo error de mi papá. Vuelve otra vez esa herida por allá saliendo a flote, la conciencia. Y yo que estaba alejado de Dios, pero ahí sí era, Señor, no me dejes cometer el mismo error de mi papá. Cuando salíamos del templo, a la salida del templo, una amiga de mi esposa que sí estaba en los caminos de Dios, le dijo, Ana, el sacerdote profetizó en la homilía que tú y tu esposo iban a ser testimonio de familia católica. Ella en ese momento, como estaba alejada del mundo, de Dios también, y estaba totalmente en el mundo, ella dice que en su interior pensó, uy, ¿qué es eso tan horrible? No, yo no quiero eso, yo no, pues a mí no me interesa. Pero bueno, el Señor siempre hace todo como Él quiere. Entonces, lo que por voluntad propia siempre queremos lograr, no somos capaces de hacerlos, porque el enemigo es astuto y nos domina en el campo más débil, o lo más débil que tenemos. Yo supuestamente quería ser fiel cuando me casé. Yo seguía con mi mismo trabajo de ser cirujano plástico, mi esposo en la casa. Entonces, claro, al mes de casado ya le estaba haciendo infiel a mi esposa con una mujer, al otro mes con otra mujer, al otro mes con otra mujer. Prácticamente las tenía ahí al frente. Yo les decía, solamente para esto, para revolcarnos en una cama y nada más. No te llamo, no te conozco, no nos enamoramos, solamente para esto y no más. Cuadraba todo muy bien hechecito, muy bien planeado para que no me fueran a descubrir. Un día de semana por la tarde, sin darme cuenta, hice todos los mismos esquemas y la misma logística que mi papá hacía cuando le era infiel a mi mamá. Claro. Se volaba por la tarde, a las 6 de la tarde estaba en casa, no era de tomar trago, no era de amigos, no era de fiesta, estaba con nosotros, pero él por la tarde estaba en sus cosas. Claro. Yo hacía lo mismo, en el consultorio le decía a mi secretaria, si preguntan por mí estoy ocupado, estoy en consulta o estoy en cirugía, no me pasen llamadas. Hacía todo muy bien planeado, pero todo entre cielo y tierra sale a la luz. En 1 año y medio de casado le fui infiel por lo menos con 10 mujeres, creo yo. Simplemente yo decía, es que yo tengo a mi esposa como una reina en la casa, en apartamento lujoso penthouse, con carro último modelo, con la última ropa de marca, con todo lo que necesita. Yo trabajo muy duro, yo me merezco darme un gustico. Yo no le estoy haciendo daño a nadie. Simplemente no me va a enamorar. Me doy un gustico y ya, yo me lo merezco. Esa era mi forma de pensar. Ego, soberbia, vanidad, porque ese era el mundo en el que me movía. Cuando quedamos al 1 año y medio en embarazo, vuelve la conciencia. Bueno, Juan, ahora sí, ya no más, ya para qué más mujeres, ya tuviste la modelo de la revista de Soho, la reina en la cama, ya, ¿qué más querés? Ya tenés 40 años, ya listo. Cabeza. Y ya viene una niña, vuelve la herida, vuelve a salir la herida otra vez a flote. Yo sufrí mucho por lo de mi papá, me pasé 23 años de la vida sin hablarle prácticamente. Entonces tenía esa herida que yo no la reconocía en ningún momento, pero ella salía ahí. Entonces recuerdo que cuando estábamos de 6 meses de embarazo, un día en el apartamento, estaban decorando el cuarto de la niña y yo estaba en el computador mirando unos correos. Yo trataba también que muchas de las pacientes con las que le fue infiel a ella no vivieran acá, sino que fueran del exterior para no encontrarme, las que no me llamaran, no me fueran a descubrir. Me entró un correo de una de esas pacientes del exterior con la que yo había sido infiel a mi esposa, un correo totalmente soez donde describía toda la relación sexual que tuvimos, las drogas que usamos, porque entonces ya para sentir mejor había que mezclarle marihuana, éxtasis, drogas y cosas para uno experimentar más placer. Entonces me decía, consigue todo eso que voy en diciembre nuevamente para que estemos juntos. Yo apenas vi ese correo, ya iba a contestar y en ese momento me llama mi esposa. Yo en ese momento cerré
el computador, me fui para donde mi esposa, sí, ¿qué pasa? ¿Qué está? No, que para ver cómo pintamos la habitación, todo eso, ¿no? Bueno, al rato mi esposa llega y se sienta al computador y resulta que en ese momento el susto que me dio cuando mi esposa me llamó, yo no cerré la ventana del Y la abrió computador, ella. sino que la minimicé. Ya. Después se sienta ella al computador y con una barriguita de 6 meses de embarazo abre este correo, semejantes cosas obscenas, describiendo cómo había eso de la relación sexual, lee esto, prácticamente yo creo que ella sintió en ese momento un cuchillo enterrado en su espalda del dolor. Ella sale, se va de la casa, me paso detrás de ella casi 2 meses buscándola, por favor, mira, esto fue simplemente un gustico que me di, yo no estoy enamorada, nada, ella nada, no quería hablar conmigo, no quería saber de mí porque ella cayó en una depresión muy profunda. Claro. Fue un golpe muy duro para ella porque ella también venía desde pequeñita, 3, 4 años, sus papás, ella es hija única, sus papás también se habían separado por la misma situación. Entonces ella lo que más le pedía a Dios era cuando estuviera grande tener una familia, porque ella no tuvo una familia. Y yo salirle con esta, entonces ella sentir esa herida, incluso cayó en una depresión tan profunda que ella hasta pensó en abortar a la niña. Pero bueno, por gracia de Dios, ella alejada también de Dios, por gracia de Dios, yo detrás llámela, no me quería escuchar, no me quería oír. Yo en ese momento podía tener todo el dinero en el banco, podía tener todos los bienes materiales que quisiera, pero mi vida se derrumbaba porque ya sabía que venía una hija, lo que más yo anhelaba era una familia. Y en ese momento sentía que todo lo que tenía no valía para nada. Lo único que quería era mi familia. Por gracia de Dios, algún día, pues ya estábamos envueltos de abogados para firmar papeles. Y ella algún día me logró escuchar y me dijo, no, sos un enfermo, ¿cómo así que me fuiste infiel? Y es más, además yo sé que fueron más, cántame que yo sé que fueron más. Somos una sola carne cuando entramos al sacramento del matrimonio y obviamente las mujeres tienen ese sexto sentido mucho más desarrollado y ellas saben cuando no está bien algo, cuando no algo está bien, y ella se veía en su corazón que yo había sido infiel con más mujeres. Entonces, bueno, le canté, yo negando, pero le tuve que cantar la segunda, me dijo, fueron más, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta que por fin en la quinta paró y me dijo, es que vos sos un enfermo sexual, vos sos un monstruo, ¿yo con quién me casé? Porque yo le decía, pero es que, ¿qué pasa? Eso es una revolcadita y nada más. Llegué a estar tan enlodado y tan metido en mí mismo y en la vanidad y en el ego que yo le decía brutamente, es que eso se lava y queda igual, ¿qué pasa? Imagínense en cómo suelta uno esas palabras. Y es que es la traición, es el engaño, es la mentira de esa persona, cómo se siente, de esa otra persona cómo se siente con su autoestima en el piso, se siente horrible. Entonces, por gracia de Dios, la misma amiga que le había dicho en la salida del templo, que íbamos a hacer testimonio de familia, le dijo algún día, pero Ana, y ustedes no pueden hablar, arreglar como hacen algunas parejas, estoy hablando, esto ocurrió hace 14 años, porque hoy infelizmente cualquier cosita ya separémonos, en esa época de pronto todavía se peleaba más por el matrimonio, hagan algo, y mi esposa le dijo, no, solo un milagro arregla esto, este hombre es un monstruo, no sé. Entonces, por gracia de Dios, yo le digo, no, pero es que yo no estoy enfermo, yo no soy ningún monstruo, si quieres vamos a cualquier especialista que te diga que yo no estoy enfermo. Por gracia de Dios ella aceptó porque la mamá le dijo, hasta mejor que vayas hasta que te certifiquen que ese hombre está enfermo para que te den la nulidad del matrimonio. Por gracia de Dios fuimos a un primer especialista, un psicólogo. Ella entendió por su parte que también había tenido algunos errores, entonces ella como que bajó un poquito. Yo digo que todo fue la gracia de Dios. Después pasamos a otro especialista, un psicoanalista, pasamos a una terapeuta sexual, le decía, no, él no está enfermo, simplemente él tiene una lujuria alborotada. Llegamos a un quinto especialista, no habíamos ido al sacerdote, estábamos alejados de Dios. Por gracia de Dios, ella como que dijo, pues voy a tratar de seguir con esto. Ella estaba como que sí, como que no, ya estaba casi a punto de nacer nuestra niña. Por gracia de Dios, aquella amiga también le dijo, pero usted no ha ido ni un sacerdote. Entonces nosotros no, pues vamos donde el sacerdote. Fuimos al sacerdote de nuestra parroquia, donde vivíamos, y él nos dice, pues ustedes ya se han dicho todo lo que hay que decir, ya se han sacado todos los trapitos al sol, como decimos. Lo único que yo veo
ahora en 8 días hay un retiro de Emaús, primero son mujeres, luego a los 15 días van hombres. ¿Por qué no ensayan eso a ver si de pronto? Por gracia y misericordia de Dios, mi esposa aceptó ir. Ella en el retiro vivió una experiencia muy hermosa y ella salió del retiro y me dijo, te perdono. Terrible, grandísimo. Yo sentí ese perdón, no de labios para afuera, sino del corazón. Yo fui a los 15 días al retiro, lloré todo el fin de semana porque entendí mi ego, mi soberbia, mi vanidad, mi yo, que solo pensaba en mí. Salí con esa llamita encendida, mi esposa salió con la llama totalmente encendida y ella dijo, bueno, yo sigo en este matrimonio, pero si yo no me pego 100% de Dios, yo no soy capaz. Claro. Eso fue una gracia que llegó a su corazón. Entonces ella se pegó de Dios, ella no sabía hacer el Santo Rosario, empezó a hacer el Santo Rosario todos los días, ella empezó a ir a Eucaristía todos los días, dice que al principio se quedaba dormida, no sé qué, pero empezó a ir a la Eucaristía, confesión, empezó a leer la palabra de Dios, empezó a pegarse de Dios todo el tiempo. De hecho, hasta cuando ella sentía tanta desconfianza, porque lo más difícil de recuperar es la confianza, porque yo seguía en mi mismo trabajo. De hecho, ella me llamaba 4 o 5 veces al día, yo hasta le decía, hasta ponme cámaras en el consultorio para que sepas dónde estoy, dónde no estoy. O sea, contrato a un investigador privado porque era muy difícil recuperar. Claro. Fueron 2 años iniciales. A enamorar. 2 años iniciales muy difíciles recuperar ella esa confianza, yo con el mismo trabajo todos los días. Claro. Por gracia de Dios, ella empezó a pegarse de Dios, entonces ella, cualquier duda que tenía, al principio llamaba a la sexóloga, le decía, él sí me está diciendo la verdad, usted sí me está diciendo la verdad para ver si sigo en esto. Sí, él está diciendo la verdad, pero ella colgaba el teléfono y quedaba mal. Pero ella empezó a hacer oraciones. Cada que estaba mal empezó a hacer una oración, se volteaba y decía un Padre Nuestro, se volteaba y decía una Ave María, y empezó a lograr paz. Empezó a hacer 2, 3, 4 rosarios al día, empezó a sentir paz. Entonces empezó ella a jalarme porque yo salí con la llamita encendida, pero no tanto como ella. Entonces, ya que vamos a la reunión de los retiros, entonces decíamos un día, que vamos a hacer el rosario yo hoy, bueno, hagamos el rosario hoy. Hagamos el rosario mañana y yo, bueno, hagamos el rosario mañana. Al otro día hagamos el rosario y yo, pero otra vez esa repetidera. Porque nosotros los hombres tenemos esa coraza, ese corazón duro, de que no la creemos, que no la sabemos todos, todas las cosas, que nadie tiene que decirnos cómo hacer las cosas. Esa soberbia, ese ego, esa vanidad todavía por dentro. Entonces yo duro de corazón, mi esposa sí abrió su corazón al Señor. Entonces ella ahí detrás, jalándome, vamos a la Eucaristía, vamos el domingo a la Eucaristía, vamos un lunes a la Eucaristía, vamos el lunes, vamos otra vez otro día en semana. Yo, mi amor, pero ¿para qué todos los días? Pues eso con el domingo está bien, ya con el domingo le cumplimos al Señor. Yo ahí reacio, iba a las reuniones de cómo estaba, bueno, que acompaña el retiro. Pasaron 2 años más o menos en esa situación. Ella se entregó a Dios por completo, yo ahí peleando y seguía con la tentación todos los días en mi consultorio. Claro. Porque ahí es donde el enemigo se aprovecha más y empieza con su batalla. Yo estuve a segundos, a momentos pequeñitos de volver a caer en la tentación, porque incluso ya me llegaban 2 amiguitas y me decían, doctor, trátenos bien con el precio, después hacemos una fiesta los 3. Y uno por detrás, ay, Dios mío, ¿cómo digo que no? ¿Cierto? La tentación nos puede cuando no estamos de las manos de Dios. Por gracia de Dios, por las oraciones de mi esposa, me sostuve y no caí, pero seguía en esa batalla muy dura. Recuerdo que un día mi esposa, de tanto insistirme, de tanto orar y insistirme, vamos a la Eucaristía en semana, hasta que le dije que sí. Fuimos un día a Eucaristía, mediodía, ella comulga, se sienta y empieza a llorar. Y llorar. Y yo le digo, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Qué te está doliendo? Vamos para la clínica, ¿qué te pasa? Y ella se voltea con unos ojos que, como si fuera la mirada de Dios, y me dice, estoy llorando de alegría. Y yo pensé inmediatamente, llorando de alegría. Yo he tenido materialmente todo lo que he querido en la vida, o sea, todo lo que he querido lo he podido tener. Y nunca he derramado una mínima lágrima de alegría. Y como que llorando de alegría. Yo quiero de eso. Salimos de la Eucaristía y en esos días ella me regala un librito que ella está en PDF en las redes,
estaba impreso y me lo regala, sobre el testimonio de Catalina Rivas, Ya, sobre lo que acontece en la Santa Misa, ya. ¿cierto? Ella vidente autorizada por la Santa Iglesia Católica, que de hecho la película El Gran Milagro de Muñequitos, que está ya, pues es basada en su revelación mística. Entonces yo cogí ese librito y empecé a ver que yo prácticamente no hacía nada de lo que se debía hacer en la Eucaristía, que yo no sabía qué estaba haciendo allí, de que yo iba y entraba, era como un autómata repitiendo sin tener la más mínima idea de qué estaba aconteciendo. Yo era, por ejemplo, de los que llegaba en el carro a la iglesia, faltaban 5 para las 6 y esperaba que el reloj marcara 6:00 para bajarme y entrar cuando el sacerdote ya había salido, cuando yo estaba dando la bendición. O sea, no tenía idea que había que prepararse para la Eucaristía, no tenía idea qué acontecía en el momento de la elevación, qué acontecía en el momento de la palabra de Dios, o sea, todo lo que acontece en la Eucaristía. Entonces empecé a subrayar ese librito y yo dije, bueno, voy a vivir la Eucaristía como está aquí. Empecé a ir a Eucaristía casi todos los días, después ya me volví de todos los días. Empecé a vivirla y empecé a sentir como una paz, como un poquito más de tranquilidad, pero seguía la tentación en el consultorio todos los días y yo con esa batalla, con esa lucha, mi esposa me había llevado agua bendita, aceite exorcizado, las medallitas de San Benito, un sacerdote que bendijera mi consultorio, o sea, todo lo posible por protegerme, pero yo seguía con esa tentación. Recuerdo que yo llegué a un punto de decir, Señor, pero es que quítame ya este miembro que yo no lo necesito, yo no quiero más carne, yo no quiero más sexualidad, o sea, ya he tenido todas las mujeres que he querido en la cama, ya, yo no quiero volver a serle fiel a mi esposa, no quiero volver a ser infiel a mi esposa. De pronto el Señor me responde un día en una Eucaristía, en el Evangelio de San Mateo, ese pasaje que nos dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, si tu mano te hace pecar, córtatela. Eso entró a mi corazón como una espada de doble filo y sentí yo, Señor, ¿qué me estás diciendo con esto? Yo empecé como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me llega la emoción, castidad. Llego yo donde mi esposo y dije, castidad, Dios mío. Para mí en ese momento yo tenía las prioridades de vida en ese momento. Primero era el trabajo, porque trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche, tenía pacientes a 2 manos, y uno cuando está así, nadie es capaz de renunciar a tanto trabajo. Antes entre más trabaje, más dinero, más dinero. O sea, era el Dios dinero y Dios trabajo como primero. Segundo era la sexualidad, porque era muy importante para mí en la relación de pareja, eso era la sexualidad. Tercero, tenía por allá allá mi hija, en ese momento tenía solo una niña. Bueno, perdón, ya había nacido mi niño, estoy hablando como 5 años, 5 años después de que pasara ese suceso de la infidelidad. Ya tenía mi niño, entonces ya los hijos eran como primero, porque uno vuelca todo ese amor a los hijos, porque ahí es donde tenemos que tener en cuenta que es primero la esposa que los hijos. Y muchas veces nos equivocamos en darle toda la atención a los hijos y dejamos a la esposa a un lado. Y los hijos son como tú y como yo, que crecimos y nos fuimos y dejamos a la mamá. Y hacemos nuestra propia familia aparte. Entonces, ¿quién se queda contigo? Tu esposa. Esa es la compañerita, tu media mitad. Ese sacramento de que somos uno solo hasta la muerte. Ahí funciona. Entonces, yo tenía todos esos parámetros de vida al revés. Y estaba tratando de buscar a Dios en ese momento. Entonces ahí yo dije, castidad, pero si la sexualidad es tan importante. Pero bueno, llegué donde mi esposa y le dije, amor, ¿te importa si hacemos 3 mesecitos de castidad? Yo estoy teniendo una tentación muy grande, tú lo sabes, yo te lo he contado, y el Señor como que me puso esto en el corazón. ¿Tú qué opinas? ¿A ti te hace falta? ¿Te importa? Pues, y ella me dice muy hermosa, no, yo te apoyo. Es más, yo sentí en el corazón que tú me lo ibas a pedir, las cosas que hace el Señor. Empezamos 3 meses de castidad y yo empecé a sentir paz, sentía así tranquilidad, como que ya me llegaban pacientes y yo ya no era como con esa ansiedad y ese desespero. Sí. Pasaron 3 mesecitos, le digo a mi esposa, amor, ¿no te importa otros 3 mesecitos? Yo me estoy sintiendo muy bien, muy tranquilo. No, mi amor, no me importa, no me hace falta, no la necesito. Pasaron 6 mesecitos y sin darnos cuenta empezó a crecer un amor tan hermoso entre nosotros dos. Porque claro, nosotros nos habíamos conocido el cuerpo, pero no conocíamos el alma. No conocíamos más que un cuerpo, más de lo que tú me das o lo que yo te doy. Porque hoy en día, infelizmente, la sexualidad, que debe ser unitiva y procreativa como Dios nos la regaló, hoy nos la vende en todo el mundo como, dame que yo te doy. Hazme gozar que yo te hago gozar.
Entonces ahí pasa de ser unitiva a ser pecaminosa, porque ya se vuelve una sexualidad totalmente deformada, con actos sexuales que no, Dios no los creó para nosotros. Con ese objetivo de darle al otro para que no se vaya o para que esté contento, para lo que sea. Entonces empezamos a conocernos, yo miraba a mi esposa a los ojos y yo sentía un amor, una cosa que yo le dije, amor, tú estás sintiendo lo mismo que yo, o sea, yo te estoy sintiendo que yo te coge la mano, y nosotros en ese tiempo de castidad éramos junticos, o sea, no éramos hermanitos, dormíamos en la misma cama, pechicaditos, mano cogida todo el tiempo, eso sí, era solo un besito aquí nomás, nada más de contactos, pero cogidos de la mano, dormíamos junticos, pero empezamos a sentir eso, y yo le dije, amor, tú estás sintiendo lo mismo, como que te que quiero, o sea, te amo más, como que estoy muy feliz. Y ella me dice, sí, yo también estoy sintiendo eso, sigamos otro tiempito así. Fue pasando el tiempo, y a medida que pasaba el tiempo, empiezan a llegar regalos del cielo. Entonces ya empecé a enamorarme más de la Eucaristía, todos los días de Eucaristía, Santo Rosario, el Santísimo, a la confesión, oración, ayuno. Empezamos a hacer más empezamos a vivir como más la vida católica, a enamorarnos más del Señor. Y empezamos a darnos cuenta, bueno, y estamos haciendo todo esto, pero seguimos con un montón de apegos de cosas del mundo. Seguimos con carro de carreras, yo jugaba golf, entonces carro de carreras yo me iba por ahí 20 días del año a competir en otras ciudades. En golf yo me iba por ahí 30 días del año a paseos con mis amigos y dejaba a mi familia. Moto de carrera, un montón de cosas, caballos de exposición, un montón de cosas que eran todavía del mundo. Nosotros no lo veíamos malo, pero nos robaban como todo ese tiempo de estar con el Señor, como esa paz, como esa tranquilidad, como el no buscar la felicidad en tantas cosas del mundo. Entonces empieza el Señor a ponernos renuncias, tanto a mi esposa como a mí. Empezamos porque en ese tiempo estaban saliendo todas las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, todo eso, y nosotros dijimos, no, nada de mundo. Entonces nunca abrimos ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp. Pero doctor, ¿cómo hace usted médico y no tiene WhatsApp? No, ¿para qué lo necesito? Tengo mi teléfono 24 horas, tú eres mi paciente, me necesitas, te contesto a la hora que me llames, ¿cierto? Entonces empezamos a sentir una libertad que todo el mundo era pegado a ese aparato y nosotros libres de eso. Empezamos, entonces dije, carro de carrera no más, ahora es mis hijos, ahora es mi familia. Primero quería tratar de poner a Dios, era difícil porque todavía está muy pegado del mundo. Claro. Entonces vendí carro de carreras, vendí motos, vendí lanchas, vendí todas esas cosas. Seguíamos avanzando en el caminito de Dios. Empiezan más regalitos porque entonces ahí hago la consagración a Jesús por María. Ajá. Empiezan más regalos porque habían cosas que todavía no entendíamos que no son agradables a Dios. Como por ejemplo, algo tan sencillo, yo como médico, mi esposa pues planificaba en ese momento, o antes de eso, planificaba con Mirena, con un dispositivo. Yo le decía que eso no era problema porque no había concepción. Pero después investigando muy bien me doy cuenta, porque yo decía, si no hay concepción, entonces no hay aborto, ¿cierto? Pero después investigando muy bien, vi que la ciencia me tenía totalmente engañado, y cuando llego a la consagración y hablamos de ese capítulo de los métodos anticonceptivos, encuentro en el libro de la consagración una frase muy hermosa que decía, ¿acaso te crees tu Dios para decidir cuándo dar la vida y cuándo no darla? Y yo que apoyaba la anticoncepción, y yo decía, uy, esto me tumbó todo lo científico que yo tengo. Entonces me fui a investigar y me doy cuenta que ¿qué pasa con el 90 y pico, no sé cuánto por ciento de los métodos anticonceptivos? Sí hay concepción. Lo que pasa es que no permite que ese óvulo fecundado se pegue a las paredes y se vaya a las trompas y viva. Entonces sí hay concepción, o sea que todos esos métodos anticonceptivos terminan siendo abortivos. Sí, sí. Entonces yo estaba siendo partícipe de eso, que es algo que no agradaba al Señor. Entonces me tumba eso. Viene lo del reggaetón. Yo no entiendo hoy en día cómo hay mujeres que aún en el camino de Dios, personitas aún en el camino de Dios, bailan un reggaetón, lo cantan a todo pulmón, sabiendo que las letras de estas canciones denigran a la mujer y la ponen en el plano más bajo del mundo para que el hombre la vea como el objeto más bajo del mundo. Peor aún cuando ponen a sus niñas a bailar
contra una pared y las filman como baila de mi linda, mi niña, con unas letras que solo hablan de infidelidad, de pornografía, de sexo, de adulterio, de fornicación, de todos esos pecados de impureza, que son los pecados que más están llevando a las almitas al infierno, lo dijo así la Virgencita de Fátima. Entonces, por gracia de Dios también dije, yo era melómano, porque tenía músicas de toda clase, salsas, de todo. Cuando hacían fiestas en la clínica, yo era el que ponía la música, pues el DJ. Entonces algún día dije, no, Señor, no te voy a ofender más con estas músicas, no necesito oír más, porque la mayoría de músicas que se oyen hoy en día, todas son de estos temas. Y todo eso va contra la pureza y contra ti. Voy a oír solo música católica. Entonces empecé solo a oír música católica. Hoy en día solo oigo música católica en el carro, en cirugía, en todas partes oigo música católica. Entonces todas esas renuncias van llegando. Algún día tenemos lo mismo, mi esposa empieza a renunciar a un montón de cosas. Algún día llegamos antes de la pandemia y tuvimos la fortuna de ir a los santuarios marianos. Estando en Fátima tuve algo muy hermoso, una revelación de la Virgen muy hermosa, porque cuando llegamos estaban en la procesión de las antorchas, llegamos en la noche y no nos tocó ese día, pero yo vi eso muy hermoso y yo le dije a un amigo, qué rico poder cargar la Virgen en esta procesión, no sé por qué lo sentí en mi corazón. Este amigo se levanta el otro día, va y averigua, y llega y me dice, ¿podemos cargarla esta noche? Yo sí, qué rico, qué bien. Fuimos, nos organizaron, es totalmente organizado. La Virgencita, para los que han ido al santuario de Fátima, pues yo creo que me irá 1,30 m, lo que mide una niña de 12 años, no es grande. Éramos 6 para cargarla, yo dije, no, está fácil. Me tocaba el último misterio, porque la cargan y se cambia cada que hay un misterio. Cuando yo recibo la Virgen en mi hombro, yo sentí un peso tan impresionante que yo dije, no puedo, no puedo. Miro para los lados y no tenía quien entregársela porque eso es súper organizado, la distancia entre personas es mucha. Yo dije, no puedo, no tengo a quien entregársela. Ya estaba por soltarle, yo se va a caer, pero no puedo más. Y en ese momento no sé qué sucedió conmigo, pero siento la voz de la Virgen que me dice, hijo, vende todos esos caballos que tienes, que son pura vanidad y soberbia, y dáselo a los más necesitados. Yo tenía como 15 animales de exposición, me gastaba, no sé, por ahí 25 millones de pesos mensuales, estoy hablando de 6 años atrás o 7. Alimentándolos. Sí. Alimentando el montador, que las ferias, que un montón de cosas. Teníamos una yegua que era campeona, íbamos por todo el país, mi esposa y yo con ella, ganaba, y los amigos te felicitaban, entonces uno se inflaba como una paloma. El ego, la soberbia, no éramos conscientes de eso, después fue que lo comprendimos. Entonces yo no sé ya qué pasó, solo sé que entregué la Virgen, terminé el misterio, yo no sé qué pasó todo ese misterio. Llego y entrego a la Virgen y caigo al piso y empiezo a llorar y llorar y llorar. Mi esposa me veía y no sabía qué hacer, si llorar, reírse. Ella dice, ¿pero qué te pasa? Y yo no era capaz de hablar. Cuando ya le cuento a mi esposa, y ella, eso era una empresa, mi esposa lo manejaba porque ella era muy aficionada a los caballos, como vuelvo y te digo, no le debíamos nada de malo. Pero cuando entendimos el sentido, ¿cuánto dinero derrochamos en esto solo por soberbia, que te digan la tuya ganó, ir a recibir tú un trofeo, que te pongan una cinta? Ego, soberbia, vanidad. Entonces le digo a mi esposa, ella me dice, pues se va a hacer lo que la Virgencita pide. Y por gracia de Dios así se cumplió. Eso trae más gracias aún, entonces sigue trayendo más gracias. Mi esposa por ese tiempo, estoy hablando antes de la pandemia también, ya empezó a sentir en su corazón, porque ella era modelo de ropa interior, pero yo aún, cuando me casé con ella, le puse implantes mamarios para que le quedaran más grandecitos los senos y le puse implantes en los glúteos para que le quedaran más grandecitos sus glúteos. Imagínense cómo somos los seres humanos. Y ella empezó a sentir en su corazón que eso no le agradaba a Dios. De hecho, algún día fue a una Eucaristía donde el sacerdote toda la homilía habló sobre las cirugías plásticas. Ella quedó muy conmovida, fue y abordó al sacerdote después, y el sacerdote ella le dijo al sacerdote, padre, es que mi esposo es cirujano plástico y hace cirugías estéticas. ¿Yo qué hago? El sacerdote le dijo, hija, tú no sabes que el demonio se alimenta de la sangre, de los abortos y de las cirugías plásticas estéticas. Ella en ese momento no sabía, después supo que el sacerdote era un sacerdote exorcista. Ella se fue con esa inquietud, me dice a mí eso, y yo en ese momento le digo, mi amor, pero ¿y qué vamos a hacer? Yo no sé hacer nada más. Yo solo estudié para eso. Yo sí quiero ser médico, otra cosa tengo que volver a estudiar 3, 4, 5 años, tenemos niños pequeños, yo ahora no puedo hacer eso.
Me empecé a justificar, ¿cierto? Mi esposa al tiempo, ella se quedó en silencio y dijo, lo voy a poner en oración, voy a ponerlo en oración. Al tiempo mi esposa, amor, esto le preguntó a una religiosa, le contestó lo mismo, eso no le agrada a Dios. Le preguntó a su director espiritual, eso no le agrada a Dios. Y ella me dice, amor, eso no le agrada a Dios. Y yo, mi amor, pero es que también pasa esto, ni se te ocurra que te las quite, porque si te las quito, eso te queda horrible. Eso te cuelga, quedas aquí como una indiecita guayú con los cenitos por aquí todos colgados, te brotas, te das al pullido. No, o sea, no. Yo seguía justificando. Ella cayó, obedeció como esposa, pero empezó a orar todos los días por esa intención. Pues al año, al poco tiempo yo me empiezo a sentir mal con mi trabajo, porque ya sentía que las mujeres llegaban perfectas y querían más perfección, empezaban a exigir más. Yo me empecé a sentir mal con el trabajo. Yo decía, pero yo haciendo esto, no sentía tanto que estuviera ofendiendo a Dios, sino que empecé a sentir como la conciencia hablándome al corazón, yo no lo entendía todavía. Empiezan a llegar pacientes cuando de pronto ya sí me entra como esa conciencia, es que de pronto esto está contribuyendo a que las mujeres pequen. Y uno veía que la mayoría, la gran cantidad de pacientes que llegan es las pacientes que están aún solteras, ¿cierto? O casadas muy jóvenes. Y yo decía, bueno, voy a poner un filtro. Le dije, amor, creo que encontré la solución. Seguía justificando. Voy a poner un filtro. No voy a volver a operar pacientes menores de 45 años. Entonces le dije a mi secretaria, no me vuelvas a dar pacientes menores de 45 años. Al menos así sé que esas no van a pecar, que esas son las que más, porque uno a veces se da cuenta pacientes que infelizmente llegaban a operarse para ir a pecar, para ir a pecar con su cuerpo. Entonces empecé así y llegaba la de 45, 50 años a operarse de los senos y yo le decía, señora, ¿por qué quiere operarse los senos? Me decía, doctor, muy fácil, porque quiero ponérmelos como una de 20 años, porque si no los tengo como de 20, mi esposa me deja por una de 20. Yo decía, Dios mío, pero esto no es posible. Entonces les contestaba yo, pero señora, venga, es que primero que todo, si usted tiene una espalda de 45, 50 años, ya unos senos redonditos de 20 años no le van a quedar como tal. Y segundo, así le pongo unos senos de 20 años, siempre la vecina, la compañera del trabajo, cualquier otra mujer que su esposo va a ver en la calle puede que sea más bonita y más provocativa que usted. Entonces eso le va a solucionar el problema de tener a su esposo a su lado. Pues bueno, operaba a esas pacientes. Algún día una de ellas, que obviamente no quedó como de 20 años porque no era posible, me hizo un escándalo en la puerta del consultorio, que eso yo sé que fue enviado por Dios y que gloria a Dios fue eso, porque no había quedado como ella quería de 20 años. Y yo dije ese mismo día, le dije a mi esposa, amor, no quiero volver a trabajar más ni un día más haciendo cirugías estéticas. No más. La gente ya no tiene o sea, esto ya está salido de contexto totalmente. O sea, ahí ya como que viene el Espíritu de Dios a tocar mi corazón y a decirme lo que estás haciendo no agrada a Dios. En ese momento ya había empezado la moda no, perdón, había empezado ya como este tema de que los biopolímeros, esas sustancias que les inyectaban en los glúteos, yo ya estaba haciendo algunos casos de esos, porque yo había estudiado en el Brasil, la cirugía que más se hace en el Brasil es la cirugía de los glúteos por la tanga brasileña y la samba, para ella la parte glúteo es muy importante. Entonces yo dominaba mucho el tema de los glúteos y yo dije, pues yo me voy a meter a eso, voy empezando haciendo a poquitos de eso, a retirar de eso. Entonces yo le dije a mi esposa, pues mi amor, prepárate, porque ya no vamos a tener la misma cantidad de dinero, no voy a hacer la misma cantidad de cirugías, voy a empezar a hacer solo estas cirugías de retiro de biopolímeros en los glúteos, que esto sí es una cirugía reconstructiva, o sea, de verdad, para ayudar a pacientes que están viniendo muy enfermas, con problemas en la piel muriéndosele, no se pueden sentar. Esto sí es una cosa que sí puede agradar al Señor. Entonces, como les dije, ahí paré todo tipo de cirugías estéticas, eso más o menos hace 5 o 6 años. Entonces empecé con estos pacientes, llegaban poquitas al principio. Yo le dije, Señor, en tus manos me abandono. Tú sabes que tengo hijos pequeños todavía, tengo que sacarlos adelante. Pero me empezaron a llegar más pacientes, más pacientes. Pero infelizmente estas pacientes estaban muy enfermas y uno las operaba y aunque se aliviaban de su enfermedad, para ellas lo único importante era cómo quedo estéticamente, cómo me queda mi glúteo. Entonces,
al principio pues yo les hacía alguna otra cosa para reconstruirlas un poquito por algunas cosas, pero empecé a ver que esto no era suficiente, que siempre querían más y perfección, y la enfermedad no importaba. Entonces llega un punto que empecé a sentir totalmente lo mismo, o sea, ya me siento, le decía a mi esposo, no quiero ir a trabajar más, o sea, infelizmente la gran cantidad de pacientes que se pusieron esa sustancia en los glúteos, se las pusieron en garajes, peluquerías o en lugares así, que no pagaron una cirugía, y son la mayoría pacientes que infelizmente también lo hicieron para poder ir a trabajar con su cuerpo. Entonces este es el tipo de paciente que me está llegando, y ellas quieren solucionar su problema, pero para seguir en lo mismo que están. Entonces yo dije, Señor, pero entonces me pusiste lo mismo. En ese momento, mi esposa hoy me dice, ella seguía en oración para que yo le quitara esos implantes. Pues hace 2 años, aproximadamente enero del año pasado, antepasado, perdón, algún día me llama Amada Rosa Pérez, ¿Sí? que pues muchos han escuchado su testimonio o han visto la película Tierra de María. Yo había visto la película Tierra de María, pero no sabía mucho de ella. No sé, creo que a través de una religiosa ella se consiguió mi teléfono. Me llama y me dice, doctor, estamos buscando un médico de Dios para retirar los implantes mamarios porque estamos muy enfermas y los cirujanos no nos quieren operar. Yo como ya no había... Doctor, ¿qué tal? Claro. Y voy a pedirle a Luis Fernando, hacemos una pausa breve y volvemos enseguida. ¿De acuerdo? Claro que sí. Luis Fernando. Nunc et in
Muchas gracias, Luis Fernando. Qué pena, doctor. Bueno, muy interesante porque también cierta expectativa sirve para los oyentes que están fascinados. Acabo Claro de que recibir sí, una llamada, dice, hay que seguir adelante y tenemos todo el tiempo. No, no se preocupe. claro que De sí. modo que si se nos va media hora más, no importa. Perfecto. Entonces, Bueno, estamos entonces en les el punto en contaba que ella, tu esposa, hace esta reflexión profunda. eso. Entonces me llama Amada Rosa Pérez, como les decía, y me dice esto y yo le digo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué están enfermas? Como yo ya no hacía cirugías plásticas, estéticas, yo ya no sabía de qué estaba pasando con esto. Como yo no tengo redes sociales, tampoco me enteraba de todo esto de las redes sociales. Yo veía que mis compañeros seguían poniendo implantes mamarios porque seguía en la clínica donde yo estaba haciendo los biopolímeros, mis otros compañeros cirugías estéticas. Entonces entonces me dice, estamos muy enfermas de esto y esto, y me empieza a soltar un montón de cosas. Y yo le digo, ven, sale la parte científica, le digo, ven, pero tú tienes información científica de todo esto que me estás diciendo. Y me dijo, sí, doctor, la tengo. Yo, bueno, mándamela, porque es que para mí lo que digan en las redes sociales como médico no tiene valor. La información científica sí tiene valor. Entonces me manda todos estos estudios, los leo, pero todos infelizmente en su parte inferior tenían algo que decía no estadísticamente conclusivos. Eso en ciencia o en medicina, ¿qué significa? Todavía están en estudio, no se han aprobado todavía. Entonces esto como que no me movió mucho, entonces yo ya la iba a llamar a decirle, pues mira, esto no me convenció mucho, esto todavía como que está en estudio. Cuando ella no me dejó ni hablar y me empezó a hablar, ahora quiero decirte de la parte espiritual. Tú que estás en el camino de Dios, como me lo han dicho, entonces te voy a decir la parte espiritual. Resumiendo un poco todo eso que ella me dijo con una sola frase que me marcó, ella dijo, es que yo he sentido el demonio diciéndome, yo estoy dentro de ti en esos implantes y no puedes deshacerte de mí. Eso devuelve y entra a mi corazón nuevamente como una espada de doble filo. Yo lo digo con esa expresión porque eso me dejó totalmente inquieto. Yo, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Entonces yo le dije, bueno, voy a mirarlo y te aviso. Yo colgué y empecé, Señor, esto es tuyo, esto me lo estás poniendo, esto viene de ti, en oración, en el Santísimo, dame una señal de que esto es tuyo. Pues precisamente, no sé si fue esa misma noche o al día siguiente, yo tengo un sueño, yo nunca había tenido ningún sueño místico ni espiritual, y esa noche tengo un sueño muy hermoso, yo voy en un bucecito con veía solo unos vestidos translúcidos, no veía sus rostros, llega a un punto donde hay un caminito y yo me bajo, y subo y llego a una ermita antigua y miro y veo a Jesús crucificado. Yo quedo ahí mirando a Jesús, en ese momento siento como Jesús se desclava de la cruz, se baja de la cruz y me abraza. Yo despierto en un llanto impresionante, mi esposa, ¿qué te pasó? Yo le cuento este sueño y le digo, mira mi amor, la confirmación que Jesús me acaba de hacer. Tenías toda la razón, esto no le agrada para nada a Dios, esto ofende a Dios y tú vas a ser la primera. Voy a empezar a retirar esos implantes y tú vas a ser la primera que te va a retirar, tanto los de los senos como los de los glúteos. Y tú vas a ser la primer paciente. Miren las oraciones como son escuchadas. Mi esposa empezó a doblar rodilla todos los días por esa intención y ahí llega la respuesta del Señor. Entonces empiezo en este camino de empezar a sacarla, a explantar las pacientes, totalmente nuevo para nosotros porque yo no estudié para quitar implantes, yo estudié para ponerlos o cambiarlos más grandes, más pequeños, no para quitarlos. Yo no tenía idea de eso cómo iba a quedar. Pues ya algunos cirujanos lo estaban haciendo, pero había una parte que era reconstruirla como haciendo una liposucción, sacando grasa e inyectársela en los senos, pero yo decía, pero esto no tiene sentido, eso es seguir profanando todavía más el templo del Espíritu Santo, porque yo empecé a entender, es que somos templo del Espíritu Santo y lo profanamos, por eso no agrada a Dios. Entonces, me llegó bueno, mi esposa no pudo ser la primera, como yo cuento en el testimonio en YouTube, porque le dio COVID. Entonces llegó otra paciente que el señor ya me la veía por ahí poniendo porque me la encontraba en el centro comercial, te necesito, yo ya le había hecho cirugías estéticas y yo le sacaba el cuerpo porque yo ya no estaba haciendo cirugías estéticas. Entonces yo, bueno, sí, llama al consultorio.
Me la vuelvo y me la encuentro un día puntual y me dijo, necesito que me atiendas ya porque te necesito. No me dijo, ¿para qué? Yo, bueno, pues mañana a tal hora. Y yo, ay, que vaya para decirle que yo ya no hago eso. Pero bueno, cuando, oh, sorpresa, y llega esta paciente, ya estaba en los caminos de Dios, y me dice, es que vengo para que me quites estos implantes. ¿Yo qué? Yo, sí, para que me quites estos implantes. Entonces, llega la paciente y me dice, y yo le digo, pues yo no sé eso cómo queda. La verdad nunca lo he hecho, no sé cómo ir a quedar, no sé si la piel queda arrugada, si haya que hacer una cicatriz y que es totalmente plana. Ya me dijo, no me importa cómo voy a quedar, yo solamente quiero deshacerme ya de esto porque yo quiero agradar a Dios. Yo le dije, bueno, vas a ser el conejito de Indias. Y me dijo, perfecto, yo soy el conejito de Indias, yo sirvo de conejito de Indias. Pues le saco los implantes y queda perfectamente bien y yo digo, qué impresión. Opero a mi esposa, queda muchísimo mejor de lo que estaba antes, porque después de haber tenido los hijos, obviamente el implante queda por acá arriba, el tejido se cuelga un poquito. Ella me dice que como era yo antes de que me pusiera los implantes. Una cosa hermosa, eso fue una cachetada para mí, yo que decía, eso queda horrible, eso se cuelga, no sabía, no tenía conocimiento. Empiezo sistemáticamente a retirar implantes y empiezo a entender que en esta cirugía ocurren 4 cosas muy hermosas. La primera, hay una liberación. ¿Por qué? Todo esto lo he entendido en un recorrido de 370 pacientes más o menos que en estos 2 años he explantado, donde sus testimonios han sido todo esto que yo les comento, donde todas al segundo día, sin excepción, tienen una expresión para decirme, me siento libre, me siento liberada, me siento yo otra vez, me siento como Dios me hizo, me siento nueva, me siento como si hubiera salido otra mujer de mí, me siento como si hubiera salido una sombra oscura de mí. De hecho, he tenido pacientes que han pasado por procesos de liberación y me han dicho, sentí exactamente lo mismo que cuando me hicieron mi proceso de liberación. O sea que el Señor mismo se encargó de confirmarme, hay una liberación. ¿Por qué hay una liberación? Porque en el momento que esos implantes entraron al cuerpo, entró el pecado de la vanidad. Se le abrió una puerta al enemigo y esa puerta estaba abierta todo el tiempo. De hecho, muchas mujeres sin darse cuenta llevaron la lujuria a sus esposos. ¿Por qué? Yo eso lo viví en carne propia, no con mi esposa, pero con las novias. Porque recuerden, mujeres, ustedes antes de tener esos implantes, cómo era su sexualidad, especialmente en esta zona erógena, en una sexualidad tal vez bonita como Dios la creó. Pero cuando esos implantes entraron allí, eso se volvió más como un juguete de esos del sex shop, sí, donde el hombre se agarra de allí, donde el hombre se masturba allí, donde el hombre los utiliza para cosas aberrantes. Y eso no era parte de esa sexualidad. Entonces su esposo, porque el mundo lo vende así, los amigos se lo venden así, eso se empleó para eso. Entonces en ese hombre, sin darse cuenta, ustedes esposas, despertaron la lujuria. ¿Por qué lo digo en carne mía? Porque yo entonces operaba a todas mis novias y cuando veía un escote, unos senos más bonitos que los de mi novia, yo ya quería estar allí haciendo lo que hacía con mi novia. Entonces allá estaba, o sea, despertaba más la lujuria. En los propios compañeros de trabajo, en el entorno, la mujer que antes no tenía unos implantes, tal vez no se ponía un escote profundo, tal vez no se ponía su blusa totalmente pegada, ceñida. Cuando se puso sus implantes, entonces, claro, ahí vino a lucir un escote, hay que lucirlos, vengo a ponerle la blusa totalmente pegada. Sus propios compañeros del trabajo que antes la miraban normalmente, ya la empezaron a mirar con deseo. La primera mirada de un hombre a una mujer no pasa nada seguramente, pero la segunda mirada seguramente ya lleva un deseo. Ahí ya pecó el hombre de pensamiento. Entonces todo ese entorno se vuelve una contaminación. Como esto es espiritual, obviamente no lo vemos, pero sucede. Entonces está en ese pecado de la vanidad. Cuando los implantes salen del cuerpo, todo esto lo digo, lo que he aprendido de estas 300 y poco pacientes es, se cierra esa puerta. Ya se saca el demonio de dentro, se cierra esa puerta, porque ya esa vanidad, porque al sacarlas hay una renuncia. Esa renuncia de haber profanado el templo del Espíritu Santo. Entonces al salir del cuerpo se cierra esa puerta espiritualmente y hay una liberación. Segunda cosa que pasa, hay sanación porque es una realidad totalmente que se están enfermando, lo que se llama el síndrome de Asia, y produce más o menos unos 100 síntomas que son todos muy diferentes, hay unos 8 que son muy característicos. Por eso es que en el mundo médico todavía esto se ve como algo que no está bien descrito, por eso todos esos estudios científicos todavía no estaban
no estaban a la luz y supuestamente van a estar también escondidos mucho tiempo porque esto es un negocio multimillonario. Claro, claro. La cirugía plástica que más se hace en el Entre mundo otras son cosas, los... Medellín creo que está lleno de cirugías, Exactamente. de clínicas. La cirugía estética que más se hace en el mundo son los implantes mamarios. La empresa más grande de implantes mamarios del mundo es de los multimillonarios del mundo. Entonces, esos propios multimillonarios son los que patrocinan el ente regulatorio para ver qué dispositivos se regulan en el mundo. Entonces, obviamente es un negocio multimillonario que a nadie le interesa que se acabe, como lo era en su tiempo el cigarrillo. A nadie le interesa que se acabe, entonces obviamente estos estudios no creo que salgan a la luz. Pero yo he podido ver en la práctica médica con todos estos pacientes que se sanan verdaderamente de todos esos síntomas que, resumiéndolos aquí rápidamente, son una fatiga, un cansancio todo el tiempo, dolores musculares o articulares, insomnio o alteración del sueño, pérdida de la memoria, caída del pelo, ansiedad o depresión, alergias en la piel, boca seca, ojos secos, infecciones urinarias a repetición. Esos son muy constantes cuando ya está establecida la enfermedad. Más comúnmente después de 12 años que tienen los implantes, entre más tiempo pasa, más fácil se enferman porque es una reacción del organismo a un cuerpo extraño. El organismo llega a un punto en que se cansa de pelear contra ese cuerpo extraño e inflama. Entonces ahí viene la enfermedad. Entonces he visto que un 90-95% de estos síntomas desaparecen. Tercero, hay purificación de ese templo del Espíritu Santo. Ya no hay nada allí que se interponga entre tú y Jesús, entre tú y la Virgencita, porque ya al sacar eso artificial que estaba en tu cuerpo, algo que Dios no creó, que Dios no te dio, quedas nuevamente como Dios te hizo, si así lo ofreces y si así lo haces con esa intención. Y cuarto, es reparación. Acuérdense que cuando cometemos cualquier pecado funciona, yo lo digo siempre con este ejemplo porque me parece espectacular, como el niño que con el balón quiebra el vidrio de la vecina, pide perdón y lo perdonan, pero tiene que pagar el vidrio. Lo mismo funciona con nosotros de aquí al cielo. Tenemos que pagar las consecuencias de todo lo que no hacemos bien hecho, aquí o en el purgatorio. Qué mejor que poderlo hacer acá. ¿Cómo se puede reparar acá? Lo primero con esa decisión y esa renuncia y ese arrepentimiento de haber profanado ese templo de Espíritu Santo. Dios te hizo perfecto a ti, a mí, a todos nos hizo perfectos y nos pensó tal cual, para una niñez, para una adolescencia, para una juventud, para una vejez, para el pelo blanco. Todo está perfectamente diseñado por Dios. Y nosotros nos hemos pasado la vida cambiando y diciéndole te equivocaste, así no era. Era con implantes, era así, era con el pelo teñido, era con esto otro, cambiando todo a la obra de Dios. Entonces con esa renuncia. Segundo, con entrar a una sala de cirugía. Además piensa, mujer, que tal vez tú teniendo hijos arriesgaste tu propia vida para entrar a una sala de cirugía y donde te hubieras muerto hubieras dejado unos hijos. Entonces esto es reparación, entrar nuevamente a una sala de cirugía, el costo que te da la cirugía, los cuidados, el dolor del primer día. Y yo les digo que lo que el Señor me lo ha mostrado humildemente, así es una confesión, una buena confesión el día después de retirarlos para entregarle ese pecado al Señor. Entonces hay una reparación también. Entonces al día de Dios, por gracia de Dios, ya llevo más o menos 2 años haciendo esta cirugía donde... Ya se suspendió la parte estética. Totalmente, hace 5 años. La parte estética y solo trabajo haciendo esto todos los días. Pero, por ejemplo, doctor, ¿existe algún elemento estético que es conveniente en quemaduras o cosas así? Sí, la idea es que ahí ya no se vuelve estético. Entonces ahí es donde hay un hilo también que es delgado entre lo que es reconstructivo y lo que es estético. Okay. Por ejemplo, a veces también puede haber el caso de los párpados que ya están cerrando mucho los ojitos, los dolores de cabeza por tratar de abrirlos, se contrae mucho el músculo frontal. De pronto en ese caso es una cirugía que se puede hacer. Ya. Todo lo que sea por fin estético no es agradable a los ojos de Dios. Lo que sea reconstructivo, una quemadura porque está doliendo, porque eso contrae, todo eso es... Cualquier cosa que sea reparadora, reconstructiva, bienvenida. Pero si es solamente por un fin estético, no es agradable a los ojos de Dios, desde mi punto de vista humilde, ¿cierto? Bueno, entonces para gloria de Dios, es una renuncia muy grande que trae todavía más renuncias y más bendiciones. Como les cuento, al día de hoy yo sigo con mi esposa en castidad, ya cumplimos 9 años de castidad, porque a partir de cierto momento, no sé si fue a los 5 o 6 años o antes, no lo recuerdo bien, por común acuerdo tomamos la decisión de ofrecerle al Señor nuestra castidad por el reino de los cielos, por la reparación, por repararlo por todos nuestros pecados de la carne y los pecados del mundo entero, porque entendimos que
era lo mínimo que podíamos hacer. Yo tuve antes de hacer esto un regalo muy hermoso del Señor, porque cuando yo empecé la castidad, no les conté ahora esto, empezó el otro a atacar con todo, yo empecé a tener sueños eróticos todos los días, que amanecía mojado, todos los días tenía esos sueños, mi esposa, ¿qué te pasó? Me despertaba porque yo hablaba, yo, mira amor, cómo me está atacando el otro, todos los días sueños eróticos. Yo hablaba con el sacerdote y me decía, empieza a pelear, empieza a orar, sigue orando, refuerza la oración, eso es el otro molestando. Por gracia de Dios empecé a tener la gracia, yo repito mucho la gracia porque todo viene de Dios, nada es mérito nuestro, el regalo de empezar a pelear dormido, o sea, yo era consciente que en el momento que estaba en una relación y de pronto yo en cierto momento decía, ya, fuera, yo soy de Dios y de María, y empezaba a hacer una Ave María, dormido, y de repente ya el sueño se iba. Entonces empecé a pelear hasta que se fueron suavizando, y algún día tuve una sanación muy hermosa porque un día, 1 de la mañana yo me despierto y me empiezo a pasar una película, una por una, desde los 15 años, que fue mi primera relación, como les dije ahora, una por una todas las mujeres con que estuve en la cama. Veía a la mujer el momento, 1, 2, 3, 4, 5, una por una, casi 3, 4 de la mañana ya iba por 300 mujeres. Dios santo. Y digo esto con dolor en mi corazón. Me siento tan horrible, tan sucio, tan asqueroso, tan que me paro, me levanto, me voy al baño, me ducho, vomito. O sea, fue una liberación en este momento, lo entiendo así, un regalo del Señor, que me limpió tanta suciedad, tanta carnalidad, tanto pecado que tenía encima. Entonces, gracias a todas esas cosas, le digo yo, amor, ofrezcámosle al Señor, si tú estás de acuerdo, obviamente, la castidad al Señor por el resto de la vida. O sea, vivamos como una familia josefina, como vivió San José y la Virgen, como muchos, porque empezamos a investigar y muchos santos vivieron así, como familias josefinas. Tuvieron sus hijos y después ya decidieron vivir en castidad. Y empezamos y dijimos, además este amor tan hermoso que el Señor nos ha regalado, no lo vamos a encontrar en ninguna relación sexual. No digo que la sexualidad no sea importante en una pareja, no digo que todo el mundo haga castidad, porque esto es un regalo y una gracia que el Señor muestra. Pero sí puedo decir que las parejas o los matrimonios que están basando su matrimonio en la vida sexual están totalmente equivocados. Porque no es por hacer más maromas en una cama, por hacer más días todos los días, por inventar más cosas para tener contento al otro. Eso no es la felicidad de un matrimonio. Eso simplemente es cada vez más carne porque se vuelve más pecaminosa. Eso, como les decía, ya no es una sexualidad unitiva y procreativa como Dios nos la regaló. Se vuelve una sexualidad pecaminosa. Entonces, eso sí, el lugar, el lecho nupcial está bendecido por el Señor. Lo que sí les puedo decir es que lo experimenté con mi esposa. Bendigan cada una de sus relaciones sexuales en sus matrimonios, porque eso agrada a Dios. Y tengan esas relaciones sexuales como Dios nos las regaló. Perdón, doctor. Sí. Santa Hildegarda de Bingen dice que la relación tiene que ser en gracia de Dios. Así ¿Qué es. opina, doctor? Así es. Porque es que si estás en pecado, estás contaminando al otro también de pecado. Si tú estás en pecado fuera de la gracia de Dios, ¿qué bendición va a tener esa relación? ¿Cierto? Entonces, por eso les digo, infelizmente hoy el mundo te vende que el sexo anal, que el sexo oral, que los juguetes, que el condón, todo ese montón de cosas. ¿Ustedes creen que Dios nos dio eso para la sexualidad? No, absolutamente no. Entonces, si quieren tener un matrimonio que en su sexualidad sea agradando a Dios, vívanla como Dios nos la regaló. Hay algo muy importante que es la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Léanla, tómense el trabajo de leerla si quieren vivir una sexualidad sana como Dios nos la regaló, ¿cierto? Bueno, todas estas renuncias nos traen también más gracias, porque también leyendo algún día la imitación de Cristo, en una parte decía, aquel que es capaz de renunciar a la carne recibirá muchas gracias espirituales. Y ahí es donde les digo que el Señor devuelve el 100 por 1. Y yo siento que eso se cumple totalmente a la letra, porque desde el momento que nosotros decidimos entrar en la castidad, para mí mi vida cambió totalmente. Como les decía anteriormente, mis prioridades eran primero el trabajo, segundo la sexualidad, tercero hijos, cuarto esposa, quinto Dios. Hoy en día las prioridades de mi vida son primero Dios. Por eso trato de agradarlo con las 5 perlitas que la Virgen María nos regaló: Eucaristía, oración, Santo Rosario, ayuno, confesión.
con esas 5 perlitas, entonces tratar de poner lo primero que hago en la mañana es tratar de ir a la Eucaristía, pues, ir a la Eucaristía, o sea, estar en gracia de Dios, agradando a Dios y tratando de vivir en pura y recta intención. Segundo, tengo a mi esposa, no a mis hijos, sino a mi esposa, porque entiendo que es esa media mitad, esa alma gemela, esa una sola carne que Dios nos regaló. Y cuando tú vives así, la vida es el cielo en la tierra, el matrimonio es el cielo en la tierra. Porque hay dificultades, hay problemas, hay cosas, pero de la mano de Dios todo se resuelve fácilmente y todo se lleva fácilmente. Tercero, mis hijos. Cuarto, mi trabajo, porque entonces ya también trato de no trabajar en ese ritmo por dinero, sino que también, por gracia de Dios, hoy trato de ayudar a muchos pacientes que necesitan ayuda. Trato de no ver mi trabajo como un trabajo, sino, pues obviamente tengo que vivir y trabajar, pero no como un trabajo, sino como un apostolado de reparación al Señor, para consolarlo en estos tiempos de tanta impureza. Entonces, todo eso son gracias que el Señor le va permitiendo a uno cuando uno le da un sí. Muy importante en este testimonio, y si algún día pueden escuchar el testimonio de mi esposa, ambos están en YouTube, lo encuentran como testimonio doctor Juan Saldarriaga y debajo está testimonio esposa doctor Juan Saldarriaga. Yo diría que una de las partes más fundamentales de este testimonio empiezan por el perdón de mi esposa. Porque yo digo hoy en día, el Señor me dio 2 oportunidades muy grandes, una con las oraciones de mi mamá, porque el que a mi esposo hubiera llegado la gracia de perdonarme, yo lo atribuyo en mi corazón y siento esa certeza que fue por las oraciones de mi mamá, porque ella oraba también por mi santidad, seguramente por mi conversión. Si yo me hubiera separado de mi esposo en ese momento, ¿qué sería de mí? Totalmente ya viviría fuera de la gracia de Dios, porque seguramente no hubiera tenido una nulidad de matrimonio, seguramente, sino que después conseguía otra mujer y me iba a vivir en adulterio. Tendría los hijos separados, los hijos aquí, ya tendría hijos, o sea, estaría fuera de la gracia de Dios, o sea, alejado de Dios. Y la segunda parte, el perdón de mi esposa. Ese sí que mi esposa dio, porque fue un sí que le dio a Jesús. Dando ese sí a Jesús, ella pudo perdonar verdaderamente de corazón. Entonces ese perdón hizo que se diera mi conversión y obviamente la oración de mi esposa, porque como les decía al principio, ella decía solamente un milagro. Entonces ella dijo, Señor, si es un milagro, entonces voy a doblar rodilla todos los días de mi vida por la conversión de mi esposo. Y así lo hizo mi esposo y así lo hace todos los días. Oró por mi conversión y pues estamos en conversión toda la vida, pero gracias a Dios estamos en el camino. Y yo sé que él sí, que yo también le di a Jesús, fue por las oraciones de mi esposa. Entonces el perdón, como les decía, no es un proceso, porque todos nos justificamos como yo me justificaba con el trabajo, yo no sé hacer otra cosa, yo no sé hacer nada más, entonces no. Entonces ahí también esa otra parte que los invito, cuando tenemos trabajos, eso lo hablamos enseguida. Pero entonces lo que decía, el perdón no es un proceso, el perdón es una decisión de la mano de Dios. Es decir, un sí al Señor, y con el darle el sí al Señor, le decimos a la otra persona también sí, y nos decimos a nosotros mismos sí, ante los ojos como le hizo la Virgencita María. Porque es que nuestra vida, como la vida de la Virgen María, si la imitamos, debe ser un montón de sís. La Virgen María dijo sí en toda su vida, hasta en el momento de la cruz, cuando nos recibe como sus hijos. Toda la vida de María fue un sí. Si queremos imitar a la Virgen María, nuestra vida debe ser un sí, todo el tiempo un sí. Entonces hagamos un sí con ese perdón. Luchemos por los matrimonios, perdonemos esposos, pero pegaditos de la mano de Dios. Y lo que también les decía respecto al trabajo, esa renuncia tan grande de que yo pude cambiar mi vida con lo mismo que así, pues con mi misma profesión, pero ya voltearme de servirle al demonio, ahora le sirvo a Dios. Lo mismo puede hacer cualquiera, cada uno de ustedes con sus trabajos, con su vida, con su estilo de vida. O si tienes un trabajo, un estilo de vida que está ofendiendo a Dios, déjalo, que el Señor no te deja, el Señor te acompaña, el Señor te ayuda, y si tú le dices que sí, Él también te dice a ti que sí. Entonces tú también puedes virar tu vida a servicio del Señor. Yo antes descubrí ahora que antes en mi profesión era simplemente un proveedor de caprichos cuando hacía cirugías estéticas. Y yo había hecho un juramento de médico, un juramento hipocrático donde prometía velar por la salud y la integridad de las personas. Pero yo no era nada de eso. Yo era simplemente un proveedor de caprichos. Hoy en día, con lo que hago,
me siento un médico de verdad, un médico que ayuda en la sanación tanto física como espiritual, que a mi modo de ver es la más importante en este momento. Y hoy sí me siento que agrado a Dios con mi trabajo. Muchas personas están acudiendo a esta reconstrucción. Por gracia de Dios, pues yo no tengo ni redes sociales, ni tengo propaganda, ni nada de publicidad, pero es una cadenita donde el Señor, ellas mismas, la una se va contando a la otra y van expresando todo esto. De hecho, el Señor me tiene haciendo un libro sobre esto porque me dijo, haz un libro de testimonios de todos esos pacientes. Claro. Ya estoy en ese proceso, ya he recogido unos 50 testimonios más o menos, estoy en ese proceso, porque como les decía ahora, estudios científicos, pues eso no va a salir a la luz tan fácilmente. Y el doctor también evangeliza un poco a los Claro, pacientes. mi consulta es prácticamente evangelización. Ya. Yo de la parte médica les hago un audio que se los mando se los manda a mi secretaria por el WhatsApp, lo escuchan y cuando llegan a mi consultorio es la parte espiritual lo que contamos y les resuelvo duditas de ese audio de la parte médica, pues como tal. Pero principalmente es una evangelización sobre esto porque es lo que siento que el Señor me pone en el corazón y de que ponga en el corazón de los pacientes. Entonces, ellos llegan es por el voz a voz prácticamente. Sí. Ya. Llegan al consultorio es por el voz a voz. Entonces, ha sido una obra muy bonita porque, pues precisamente mi esposa y yo durante mucho tiempo dimos testimonio de familia cristiana, como les decía, íbamos a retiros, claro, de Maús, de varias, ¿cómo se dice? Varios grupos apostólicos. Sí. Hace unos, no sé si fue 3 años, pues algún amigo me dijo, ¿por qué no sacas esto por las redes sociales? Porque es que el alcance es, si tú te pones a contar en 10 años, si mucho llegarías a grupitos, cada retiro que fuiste 90, 100 personas, irías 5 al año, son 500, en 10 años de pronto fueron 5,000 personitas. Y en redes sociales puedes llegar a un público muy grande y decía, no, pues que redes sociales no, me dijo, ponlo en oración. Pues el Señor me puso en oración y dimos el testimonio, yo di mi testimonio, mi esposa también, y a raíz de esto salió todo esto, que las personitas pudieron tener también como un acceso a ver un punto de vista que tal vez no está, porque yo, obviamente para mis colegas, pues estoy loco, uno dice que yo me metí a una secta, el otro que no sé qué, pues... Sí, claro. Pero gracias a Dios estoy loco por amor a Dios. ¿Una persecución del gremio, de las casas farmacéuticas, en fin? Pues, por gracia de Dios, personalmente aún no he tenido nada, pues como te digo, en el gremio, mis compañeros sí, de hecho sigo trabajando en la misma clínica donde hacía cirugías estéticas, es una clínica de cirugías estéticas, pues hay otro colega que también dejó la estética, no por principios espirituales, pero sí por dedicarse al retiro de los biopolímeros, porque aprendió muy bien a hacerlo también conmigo, entonces se dedicó nomás a eso. Pero hay otros que están, mientras yo en un quirófano estoy quitando unos implantes, en el otro quirófano puede estar otro cirujano tranquilamente poniendo los implantes, pero no, o sea, yo digo, igualmente muchos pacientes han llegado allí y es muy lindo porque mientras en la sala de espera hay una paciente casi desnuda que va para una cirugía estética, o viene de una cirugía a la revisión casi desnuda, al frente de una paciente mía, una acompañante de una paciente mía haciendo el Santo Rosario. Entonces está ahí una batalla espiritual muy hermosa que muchos pacientes, doctor, sálgase de aquí, esto es muy pesado, mire esos pacientes que ven aquí. Yo hablo con mi director espiritual y le digo, padre, ¿usted qué opina de esto? Pero yo mismo le llevé la respuesta porque le dije, pero es que yo estoy allí tratando de ayudar a las que necesitas, tratando de ser luz. Y me dice, tú mismo lo has dicho, o sea, es que la luz no se hizo para esconderla debajo de la mesa. Y tenemos que ser sal para el mundo. Deja que el Señor se encargue de librar esa batalla que hay que librar allí, tú sigues haciendo lo tuyo. Entonces, como les decía, mientras en un quirófano se está haciendo una cirugía estética, en otro quirófano yo estoy tratando de reparar al Señor. Claro, claro, qué interesante. Sí. Y esto ya son 5 años de esta labor en Con esto de implante mamario llevo 2 años, pero ya casi 6, porque más o menos 4 años hice retiros de biopolímeros solamente, ya no hacía cirugías estéticas. Y ahí ya me dediqué prácticamente alguno que otro de retiro de biopolímeros, alguna vez una paciente que está muy enfermita le ayudo, pero más me dedico ya a la parte de la explantación, porque, como te he dicho, espiritualmente siento que hay más daño con esto, porque es que esto sigue haciendo pecar a los hombres, o sea, como lo dice Amada Rosa también, es que había sentido en su corazón que el Señor o la Virgencita le decía, es que tú no sabes cuántos hombres pecaron por tu sensualidad. Entonces,
infelizmente todas las que tienen implantes, como ellos lo muestran, aunque se tapen y se pongan la blusita de su grupo apostólico, pues obviamente también se ve y es provocativo. Y entonces, ¿cuántos hombres están viendo eso allí? Entonces dicen, sí, yo estoy aquí escuchando la palabra de Dios, pero es que esa niña está muy provocativa allá en los senos. Ese hombre puede estar pecando por ti. Claro, entonces claro. es más el daño espiritual que puede estar produciendo estos implantes, que de hecho a mi punto de vista, y lo entiendo hoy así, pues es un gol del demonio como tantos goles Yo del había demonio. escuchado algo de una religiosa, no sé si fue con el doctor, que tenía implantes. Sí, uno de los testimonios que tengo, pues tengo, por ejemplo, una consagradita de la comunidad de Lazos de Amor Mariano que estaba sintiendo su llamado, la vocación a ser religiosa, y algún día me abordó y me dijo, no sé, el Señor me ha puesto como quitarme esto, y fue muy, muy lindo porque ella llegó, yo ya la conocía y bueno, ella me invitó a un taller de ellos a que yo diera mi testimonio, y ahí ella salió y me dijo, no, yo tengo que quitarme esto, ya que te escuché, yo, ¿cómo hago? Entonces yo le dije, bueno, ven al consultorio, yo te explico todo. Y yo no sé por qué yo le dije, ella me dijo, es que he sentido como un llamado, no sé si de pronto estoy como en eso, como no sé. Y yo le dije con una certeza, yo le dije, venga, yo le quito eso porque yo sé que usted va para adentro, usted va a ser religiosa. Sí. Pues para la gloria de Dios, eso fue muy hermoso porque la operé y prácticamente a los 3 meses entró a hacer su discernimiento y hoy en día ya hizo sus votos. ¿Cuáles son los primeros votos? Temporales. Los votos temporales. Entonces, muy hermoso. Como también tuve una religiosa que vino desde Bogotá. Bueno, ella ya se había salido de la comunidad, pero había sido religiosa. Me dijo que se había tenido que salir de la comunidad porque tenía muchos ataques del enemigo. Era una comunidad contemplativa, cada una creo que tenía en su ermita el Santísimo, y ella en oración aparecía por arriba. Ella me decía, yo nunca podía terminar el San Miguel Arcángel, no podía hacer esa oración, porque el demonio me cogía. Me tuve que salir porque ya no sé, ya estaban pensando que yo estaba loquita. Pues ella no sé cómo llegó a mí, la explanté y incluso tengo su testimonio escrito y me dice, doctor, es impresionante, el mismo día en la noche llego a mi casa y haciendo mis oraciones pude hacer completamente la oración de San Miguel Arcángel. Ya. Entonces hay muchas experiencias espirituales en torno a esto, muy, muy hermosas, que como les digo, si Dios me da la gracia, poder sacar ese libro, ahí les voy a poder poner solo los testimonios de las pacientes. Entonces he entendido que es un daño espiritual muy grande que está sucediendo en las mujeres y obviamente en el entorno de esas mujeres. Claro. ¿Los padres vivos todavía? Sí, mis papás están vivos todavía. Bueno, no conté, por gracia de Dios, cuando yo fui a ese retiro, hace 14 años, que fue mi esposa que me perdonó y yo fui y yo les conté que lloré todo el fin de semana porque entendí mi miseria, entendí todo lo malo que había hecho. Salí del retiro y lo primero que hice pues fue pedirle perdón a mi esposa de rodillas en el templo. Y lo segundo que hice fue ir a buscar a mi papá y pedirle también de rodillas perdón porque yo lo había juzgado por algo que él hizo y yo lo hice exactamente. Otra cosa muy hermosa aquí el testimonio. Mi abuelo había sido infiel, mi papá había sido infiel, yo fui infiel. Claro, era una cadena. Cadena intergeneracional de pecado que por gracia de Dios y si él así lo quiere, mi hijo hoy de 10 años ya conoce mi testimonio. Claro. Y por gracia de Dios, mi hijo, yo sé que ya no va a continuar, o sea, paramos esa cadena de pecado. Yo creo que habría que hacer algo, no sé si ya lo hace el doctor, seguramente. Orar por esas almas que están de repente en el purgatorio, por eso, y en esa misma medida en que se alivian estas almas, dice Hildegarda de Bingen, también uno se libera. Así es, sí. Y orar, por ejemplo, una cosa muy hermosa, mi esposa, algún día, una cosa de lo que le hizo perdonar de corazón fue que ella oía el pasaje del Evangelio que decía, ¿qué mérito tiene perdonar a los que te aman? Tienes que perdonar a los que te ofenden, los que te dañan de verdad. Ella al principio, una forma que tuve de combatir esa desconfianza fue que empezó a orar por cada una de las mujeres con que yo le había sido infiel. Miren qué hermoso hace el Señor en los corazones. Eso es una cosa muy hermosa que es gracia a todo Dios que nos regala, pero eso es una enseñanza muy grande, orar por los que te dañan. Entonces, a quien le hayan sido mujer que te han sido infiel, ora por esa mujer con la que tu esposo se fue, no maldigas, no, ora por ella, así como por tu esposo.
Otra cosa importantísima es que son tantas cosas, pero bueno, aquí van saliendo a la luz. Sí. Yo les conté que, bueno, entonces fui y le pedí perdón a mi papá, porque gracias a Dios somos muy buenos amigos y tenemos una relación ya muy linda. Mi niña, que hoy tiene 14 años, que ella tuvo que vivir en ese momento en la barriguita todo este proceso, Claro. ya ella obviamente conoce también nuestro testimonio, y ya ella hoy en día, el año pasado, teniendo 14 ya añitos, ella misma dio una charla, y ya la ha dado varias veces, a parejas de matrimonio, 60, 70 parejas de matrimonios, y se para al frente a hablarles sobre el aborto. Miren cómo se sanan las heridas, no solo en nuestros corazones, sino en los de nuestros hijos, Claro. cuando le damos un sí al Señor. Entonces es muy hermoso porque hay sanación de mis dos hijos, hay sanación con mi papá. Entonces todo esto el Señor se encarga de hacerlo. Y mi hija cada que va a servimos en la comunidad, ella cuando va a retiro, ella dice, yo quiero dar esa charla. Miren qué hermoso, porque ella también, no sé si en su corazoncito entenderá, así puedo sanar al Señor por ese pensamiento de mi mamá en cierto momento, o por esa herida que ella pudo haber recibido estando en el vientre materno también, ¿cierto? Entonces todas esas cositas nos llevan a reflexionar que si le damos el sí a María, que si le damos el sí a Jesús, Él se encarga Él devuelve el 100 por 1, Él se encarga de sanar todas esas heridas que llevamos dentro. Yo hoy en día le pregunto a mi esposa, ¿tú cómo vives hoy? Ella me dice, es que yo vivo el cielo en la tierra. Porque tratamos de vivir todos los días en la gracia de Dios, en la gracia de Dios. Y decimos... una gracia evidente, porque es difícil hablar de que eso haya sucedido en la pareja como tal, pero no solo sucedió en el doctor como tal, sino que sucede también en la señora, ¿no? Es algo absolutamente... Exacto, o sea, grandioso. Es la gracia de Dios actuando, y es ver cómo esa gracia nos va llevando a vivir una vida así, querer agradar al Señor y querer... Yo a ella en los retiros digo algo muy hermoso, y es, si a ella le preguntan hoy en día que cuándo fue más feliz, y el día que se casó hoy, ella dice millones de veces hoy, y ella dice algo muy hermoso, bendita dificultad, que nos hizo volver a la casa del Padre. Porque eso fue lo que ocurrió para ella en su corazón en ese momento, se aferró a Dios y dijo, volví a la casa del Padre porque estaba alejada de Dios. Y esto para las familias, tanto la suya como la de su esposa, ¿qué ha representado? ¿Ellos han sido indiferentes ante todos estos procesos o qué ha pasado? Pues a ver, aunque fuimos educados en que familia católica, infelizmente a veces dicen que nadie es profeta en su tierra, como lo vivió Jesús. Y pues aunque lo ven, pues mi hermano vive con su esposa y su hija, vive en Estados Unidos, pero, o sea, tibio. Yeah. Mi hermana también, pues mis papás se quedaron separados. Con mi papá, por gracia de Dios, él también ya vive en castidad. Mi mamá vive en castidad desde que se separó, por gracia de Dios ella estaba muy pegadita siempre del Señor. Bueno, yo oro mucho por mi hermano todos los días y por mi hermana, porque yo digo que es un toque del Señor. Yo pude vivir una experiencia de Dios lo mismo que mi esposa. Y muchas veces el Señor nos la pone ahí en la puerta y a veces no la vemos. Entonces eso es lo importante, velad para estar alertas cuando el Señor nos pone esa experiencia de Dios. Esa es la que hay que tratar de vivir, o el Señor tocará muchas veces la puerta, no sabemos si una o muchas, o tal vez unas personas, una sola o muchas a otras, pero hay que estar ahí y decirle sí al Señor. Por eso le decía a esos matrimonios, luchen por ese matrimonio, pero es que de la mano de Dios. Si no es de la mano de Dios, no hay nada que hacer. No hay posibilidades. No hay posibilidades. Cierto. Doctor Juan Fernando, ha sido una experiencia maravillosa. Creo que los oyentes están cautivos con todo lo que han escuchado, edificante. Seguramente hay una tarea de ahora en adelante y pues felicitaciones por todo lo que Dios ha procurado en usted, y seguro que lo van a llamar muchas personas para el problema del implante, de modo que ha sido para nosotros un honor tenerlo aquí en Radio María, en nuestros estudios,
Que el Señor le bendiga a usted, a su querida esposa, a sus hijitos, y que este apostolado, ojalá lo entiendan otros médicos y lo apliquen plenamente. De modo que 1.000.000 de gracias, doctor. No, padre, a usted muchas gracias por la invitación. Que todo sea para la gloria de Dios, porque nosotros no es por mérito nuestro nada que sucede, todo es por gracia de Dios, todo es por regalo de Dios, y Él para todos tiene ese regalo, entonces estemos abiertos a esa gracia del Señor. Es con mucho amor poderles compartir este testimonio, ¿no? Y unidos en oración, en este caminito a querer huir del mundo y querer vivir cada vez más en el caminito del Señor. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Dios les bendiga. Y bueno, estamos en Bogotá, en Radio María, la gracia de una presencia. Hasta otro momento. Felicidades. De la vida de Jesús también.